Paco Casal, Plan Ceibal, las cuentas en Panamá, de Miguel Brechner, las ambulancias de la Española, de la familia Vázquez, apología del delito de Mujica, entrar con una 45 a los bancos. Y la última, la omisión de Tabaré Vázquez en denunciar delito. 13 años de militancia por el Estado de Derecho, por la República, por la probidad, por la moral, desafiando a una organización criminal que se llama Fraude Amplio, que la lidera el doctor Tabaré Vázquez, secundados por todo un aparato de encubrimiento de esa mafia que se llama Fiscalía General, que fue creada por la ley 19.334, promulgada el día 14 de agosto del 2015, gobierno entonces de Mujica. Desde el 2015, como es Federico Leites, que nos acompaña hoy en la sesión, es un verdadero orgullo del partido, en un foro absolutamente parcializado en favor del gobierno y del fraude amplio, de la organización criminal, como fue el evento en el INCU, requiera brillantemente todas estas conceptualizaciones de carácter jurídico-políticas y también las expusiera con brillantez y valentía. Claro, le costó un ambiente sumamente hostil, según nos va a relatar en la segunda parte del programa. Cuando uno dice las verdades, hay mucha gente, y sobre todo cuando esas verdades implican a la casta política privilegiada, hay mucha gente, muchos periodistas que quieren acallar la voz de la verdad. Y eso nos sucedió ayer en el programa Séptimo Día, cuando por lo menos dos periodistas, en forma hostil y fuera de la profesionalidad que implica el periodismo, y tomando partido como militantes políticos, hablar poco, tratando de conquistar a un electorado que se encuentra absolutamente desilusionado de la casta política uruguaya. Pero cuando el golpe de estado técnico, cuando la maquinaria de impunidad se evidenció grotescamente con respecto a su persona, allí por lo menos los adherentes de Cabildo Abierto comenzaron a escuchar el sonado discurso del doctor Salle con respecto a la dictadura, con respecto a esta dictadura sutil del Partido Único del Nuevo Orden Mundial, que no se nota porque está contextualizada y arropada por los cuatro partidos, pero que cuando hay un tercero, en este caso sería un quinto, que sufre las consecuencias, ahí queda de manifiesto, queda claro que el discurso del doctor Viani y del doctor Salle en cuanto a la situación del estado de avasallamiento, de la tripartición de poderes, de la independencia de poderes, la concentración de la función gubernamental y jurisdiccional en el dictador Vázquez, es muy claro. Yo les quiero contar lo siguiente. El primero en denunciar el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal, omisión o retardo en denunciar delito, cometido por el presidente de la República y cometido por el secretario de la Presidencia, y según el fiscal, cometido también por Manini Ríos, fuimos Viana y yo. Fuimos los primeros en presentar la denuncia. Claro, el fiscal comunista Jorge Díaz, jefe inmediato de la maquinaria de impunidad, no quería que el doctor Viana y el doctor Salle tuvieran la calidad de denunciante en una investigación que implicaba la responsabilidad penal probada del presidente de la República y del secretario de la Presidencia. Entonces ordenó, como forma de neutralizar nuestra tempestiva ocurrencia ante los tribunales, que se iniciara una investigación de oficio, de manera tal de que la conducción de la investigación fuera de la Fiscalía, dejarnos fuera de esa investigación
y después tener fundamentos, a nuestro juicio equivocados, para que el fiscal sometido a directivas, Rodrigo Morosoli, y está sometido a directivas porque la ley 19.483, también sancionada con el apoyo de todos los partidos en aquella época, le dieron al fiscal comunista la potestad de impartir directivas, igual que se la dieron a Toma, aunque les parezca mentira. No, entonces nos deja fuera de la investigación, pese a los reiterados pedidos de Viana y mío para participar de la investigación. Hace la investigación bajo el mandato, bajo las directivas de Jorge Díaz, que seguramente las recibió del doctor Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque puede hacerlo, porque hemos repetido hasta el cansancio el artículo 197 de la Constitución de la República, en la medida que la casta política, en forma torpe, creó un servicio descentralizado. Saber que el presidente cometió delitos, saber que es tu jefe, saber que todo el mundo te está mirando y tener que a toda costa exculparlo, tirar la pelota para fuera del estadio, como dije el otro día. Es la manipulación total que permitió la ley que votó la calle Pou, que votó el Partido Colorado, que votó Pablo Mieres. Ahora no se rasgue la vestidura, como veía en el Twitter, a decir que salió la calle Pou a defender. Pero no, ¿qué va a salir a defender si es el causante de todo esto? Manini es, en realidad, la chispa que enciende un estado de situación de arbitrariedad, de avasallamiento de las instituciones. Cuando se archiva la investigación con respecto al presidente Vázquez y al secretario Toma, en realidad el fiscal tenía la obligación de hacer dos cosas. Por un lado, notificarnos como denunciantes, porque mal que le pese, somos denunciantes. Y segundo, dar cuenta a un juez competente de que estaba archivando el expediente. No hizo ninguna de las dos cosas, violando entonces las disposiciones del nuevo Código del Proceso Penal, que también es inconstitucional, pero además de ser inconstitucional, además de formar parte de la estructura jurídica del golpe de Estado técnico, de pasarle la potestad investigativa de los jueces a un servicio descentralizado que depende de Vázquez, ni siquiera cumple lo que ese mamarracho establece. Si será mamarracho, si será desastre lo que votó Pedro Bordaberry, Ópez Pasquet, Cuquito Lacalle, Pablo Abdala y todos los diputados y senadores de este país, que ni siquiera lo pueden cumplir, porque si lo cumplen, nos están dando a quienes defendemos la Constitución, la ley y el Estado de Derecho, la posibilidad de accionar. Entonces, violando el artículo 98 y 100 del nuevo Código del Proceso Penal, el fiscal Rodrigo Morosoli no nos notifica y no notifica, no le da cuenta a un juez de garantía, fundamentando el motivo por el cual desestimó la investigación contra el presidente de la República. Eso implica que el doctor Viana y yo interpongamos dos recursos. Uno de carácter administrativo, porque el acto de no acusar, mejor dicho, de no pedir la formalización o de no continuar la investigación, para ser más exacto con respecto al presidente de la República, es un acto de servicio descentralizado, es un acto administrativo. Interponemos entonces recursos de revocación y jerárquico ante la Fiscalía. Pero como también se le dio cuenta a un juez, en este caso a la doctora Marcela Vargas, también interponemos un recurso de carácter jurisdiccional, diciendo que ella no fue notificada y que no se le dieron los fundamentos del archivo. Es decir, en buen romance, para que ustedes lo entiendan, más claro, estamos luchando contra la directiva dictatorial de Vázquez de que no se investigue su persona. Vázquez dio la orden de que no sea investigado. Y Viana y Salle están luchando por la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Tiene que ser investigado. Ahora vamos al tema Manini. Manini tiene dos opciones. Una es, se pone del lado de la Constitución, del Estado de Derecho, de la democracia,
y de la República, o de lo contrario se somete y se arrastra ante el dictador Vázquez. Muy claro es esto. Esto es muy claro, lo voy a repetir. O el general Manini, la democracia, y dice, hay un golpe de Estado técnico, la ley 19.334, que crea la Fiscalía, la ley 19.293, que trae el nuevo código, que viola la Constitución de la República, viola el artículo 15 y una cantidad de artículos más, pero el más importante es 15. La ley 19.483 de las directivas, violación total y absoluta de la Constitución en lo que tiene que ver a la independencia técnica de los fiscales, reconocida por Michelini, reconocida por Mujica y reconocida por Chediak, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia. Claro, la reconoce ahora, está jubilado en la casa. Cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia, votó contra nuestra acción de inconstitucionalidad. Ahora que está jubilado en la casa lo reconoce. Pero con esos fundamentos, Manini tiene que decir, yo no voy al juzgado porque el pedido de formalización lo hace un órgano inconstitucional. Lo hace un órgano que constituye el aparato de la dictadura que lleva adelante el presidente Tabaré Vázquez. Dictadura que utiliza para corromperse. Corromperse en forma tal de entregar el agua a las transnacionales, por ejemplo. Esa es la actitud que debería tener. Eso demostraría valentía, demostraría jugarse por la democracia, por las instituciones, por el Estado de Derecho y enfrentar al poder. Fundamentalmente enfrentar al poder. Y como bien lo reconoció Mujica, que a esta altura del partido se ha convertido en una suerte de comunicador del PVA, del Partido Verde Animalista, corroborando todo lo que se dice en estas audiciones. Hoy parece mentira, pero tenemos un aliado conceptual en el destructor del país, que fue José Mujica. Todas estas leyes son de él. Esta ley es de él, porque es un individuo que tiene esa característica. Vive con contradicciones excluyentes. Es un tipo que te dice, me gusta entrar a los bancos con la 45 porque siento poder, y después te bancariza a prepo para que los banqueros ganen. Nadie este individuo. Habla de los derechos humanos del pasado y sin embargo reconoce explícitamente que el Frente Amplio, el Fraude Amplio, la organización criminal Fraude Amplio viola los derechos humanos. ¿Y cómo me van a denunciar? ¿Cómo la organización criminal me va a denunciar si yo voy a un juzgado y cito como testigo a Mujica? Y le pongo el audio en la que reconoce que se violan los derechos humanos. Y le pongo el audio, y a esto quería llegar, de la importancia de la masonería. De la masonería jugando tras bambalinas, reconocido explícitamente por Mujica. Y vaya que Chediak lo sabe. Vaya que Chediak, un connotado miembro de la masonería, lo sabe. ¿Y cuántas veces ustedes escucharon en esta audición denunciar que la logia, que los hermanos están mandando en nuestro país, y que la corte es un nicho masónico y que el poder judicial es un nicho masónico? En esas condiciones, pues, bajo ninguna circunstancia, un general demócrata puede convalidar un acto administrativo que lo lleva al juzgado, a la función jurisdiccional, en un contexto de violación de la Constitución y del Estado de Derecho. Porque si va a la formalización, no es un general constitucionalista, no es un general que defienda las instituciones, no es un general que defienda la República, no es un general que defienda la democracia. Nosotros sabemos que Manini fue comandante del ejército durante la vigencia de estas leyes, es decir, comandante del ejército bajo la dictadura de Vázquez y de Mujica. Ahora, o se arrastra ante... Tiene
excelente momento histórico. Ya quisiéramos nosotros tener ese excelente momento histórico, no por las circunstancias en las que está el general, vamos a entender, no por las circunstancias en las que está el general, no por el hecho de que el tema de Gabazo lo relevó, y así se lo reconocí anoche públicamente, un periodista de investigación, que en ese panel hostil que tuve que enfrentar fue, junto a la periodista Valeria Superchi, no me falla la memoria, dos caballeros. Me estoy refiriendo al periodista Aberco. Todos ocultaron. Aquí el que sacó a la luz pública las confesiones dadas en los expedientes del Tribunal de Honor fue Aberco, en aquella nota del diario El Observador, que ni menos la vi, inmediatamente hago la denuncia a la computadora y salgo de aire, como dicen los jóvenes, para la Fiscalía General. Cometí el error de tuitearlo antes, de manera tal de que el fiscal encubridor mandara a hacer una investigación de oficio, como ya nos ha pasado, para neutralizarnos, para poner en máquina, para poner en funcionamiento, digo, la maquinaria de impunidad. Pero además hay una situación técnica y hay una situación política. Si Manini va a la formalización, nos vamos a dar cuenta que en realidad Cabildo Abierto es un apéndice de la calle Pou. Porque la calle Pou está presionando para que Cabildo Abierto, para que el general Manini vaya a la formalización. Porque no quiere que Manini acuse de dictadura y de golpe de Estado técnico. ¿Saben por qué? Porque la calle votó, porque la calle se puso del lado del fraude amplio, porque la calle otorgó impunidad a la asociación para delinquir, porque la calle con su voto, igual que Pedro Bordaberry, avasallaron las instituciones, avasallaron el Poder Judicial, desconocieron el artículo 15 de esta Constitución y muchos otros más, pero el 15 es fundamental. Desconocieron el artículo 168, numeral 13, donde se establece por el constituyente dónde debe estar la Fiscalía. Votaron una ley inconstitucional y ahora, si Manini va a la formalización, es para no dejar pegado a la calle Pou y a los partidos tradicionales. Nos muestra que es un apéndice del PUNON. Nos muestra que es un apéndice del Partido Nacional, que está arrastrando por la derecha, para utilizar una terminología dirimida, lo reconozco. Pero de alguna forma tengo que hablar de ese voto que está pensando en el hombre fuerte, que está pensando en saquemos al fraude amplio a como dé lugar. No, a como dé lugar no. Porque sacar el fraude amplio para poner un colaboracionista. Yo acuso de golpista a la calle Pou. Yo acuso de golpista al Partido Colorado que ahora lo representa Talvi. Porque el silencio de Talvi es la convalidación del avasallamiento de la democracia. Yo acuso de golpista a Mieres. Por supuesto que ninguno acepta. Porque sabe que tenemos la Constitución de nuestro lado. ¿Qué casualidad? ¿Por qué no tiene protagonismo en este tema? Es un tema constitucional. El candidato a diputado de Cabildo Abierto, nuestro amigo Eduardo Luz, catedrático de Derecho Constitucional. Entiendan lo que estoy diciendo, amigos. Manini no está en un problema penal por ahora. Manini está en un problema constitucional. No es la hora de que hablen nuestros colegas Fernández Guini, que nos conocemos de una vida, le mandamos un saludo. No es la hora de que hable Marcos Pacheco. General de Constitución, que es Eduardo Luz. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Nosotros seguimos por el Facebook del Partido Verde Animalista. Bueno, estamos a pocos días de la elección y tenemos que trabajar duramente en la campaña. Entonces
en la recta final hacia la campaña y por supuesto que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para lograr tener un buen resultado del 27. Por lo tanto, es importante que desde las agrupaciones, en mi caso estoy en la agrupación Desafíos por la Vida, en la agrupación de la lista 409, pero todos los elementos del partido, es importante que se organicen y que pongan en estos últimos días todos sus esfuerzos para que finalmente podamos tener el resultado esperado. Sí, yo quiero hacer un reconocimiento al Partido Verde Animalista. En este momento tenemos a Federico Leites, que tal vez dejó de trabajar para estar acá. Tenemos a Diego Icach, que está detrás de la cámara, dándonos un apoyo tecnológico insustituible, imprescindible. Y yo quiero decir lo siguiente, amigos. Si yo no estuviera arropado, apoyado, fundamentado, contextualizado por el Partido Verde Animalista, tanto por la 409 como por la 8010, si yo no sintiera que tengo una estructura partidaria que me está apoyando, yo no podría estar en esta campaña. Yo no podría estar diciendo estas verdades. Yo no podría estar luchando por la probidad en la administración de gobierno, por la vigencia del Estado de Derecho, por la denuncia de la corrupción que nos ha costado miles de millones de dólares, que los pagan ustedes con la aflicción de una situación económica asfixiante como la que vive la mayoría del pueblo uruguayo. Entonces vaya mi reconocimiento a esforzados militantes del PVA, un partido pobre, un partido que no tiene un peso, un partido que requiere que el líder vaya esta tarde al Banco República a sacar un préstamo de $15.000 que voy a garantizar con una propiedad heredada. Un partido que es absolutamente austero, que no se puede dar el gusto más que de pagar las listas, que canjeamos servicios profesionales por los pasacalles o banderas que ustedes, las escasas banderas que vayan a ver, la cambiamos por servicios profesionales. Acá se nos quiso enlodar con un audio cortado. Sí, señores, el dinero de los eventuales e hipotéticos votos que pueda sacar Salle por imperio de la ley de los partidos, aquí la tienen, la 18.485, va al bolsillo del líder porque reúne la característica de candidato a la presidencia, candidato al Senado, candidato a diputado. Y después el líder, con la fiscalización del partido, lo va a utilizar para llevar a la práctica los objetivos filosóficos y pragmáticos que tiene el Partido Verde Animalista. Ahora, cuando se nos viene a chantajear, cuando se nos viene a agarronear, cuando se nos viene a presionar, nosotros, a quienes nos quieran chantajear, le cortamos la cara. Nos sobra probidad, ética y moral. Y no nos importan las grabaciones, solamente pedimos, pongan todas las grabaciones del doctor Sánchez. Bueno, seguimos, amigos. Federico, me da la impresión que cuando fuiste al INJU tuviste que enfrentar un clima bastante parecido al que enfrenté yo ayer. Para lograr llevar a la juventud causas ideológicas. Y en ese mismo lugar, por supuesto que era necesario que cuando se me diera la palabra, yo sostuviera el discurso que tiene nuestro partido en torno al golpe de Estado técnico, en torno a la violación de los derechos humanos, en las cárceles, A UPM. en torno a UPM. Por lo tanto, y bueno, y por supuesto también mencionando otros temas, como que voy a hablar en unos momentos, como por ejemplo es el desmantelamiento de la economía productiva del país. Es decir, que tenía necesariamente que sostener que el gobierno actual, la fuerza política que nos gobierna, está trabajando activamente para destruir el país en muchísimos aspectos. Por supuesto, empezando por el aspecto más importante que tiene que tener un país, por el que funciona una república, que es el Estado de Derecho. Si no tenemos Estado de Derecho, si no tenemos una república, no tenemos absolutamente nada.
Pero a través de ese mecanismo de adoctrinamiento que tiene el Frente Amplio, que es el INJU, que es también que se instrumentaliza a través de la educación pública, en ese momento en el que estábamos debatiendo, si se le puede llamar debatir, a un espacio en el cual no había prácticamente polémica, todo era muy suave, la propia militancia, la propia moderadora, periodista del INJU, que por supuesto también, así como aplicó para Juanchi, también aplicaría para ella, no era una periodista de verdad, sino que era una frente amplia. En ese momento, por supuesto, se instigó, era un ambiente verdaderamente hostil. La propia militancia del Frente Amplio era la que ocupaba el lugar. Y en determinado momento, cuando yo hablo de fraude amplio, comienzo a recibir algunos abucheos. Y es entendible que esa militancia, sobre todo una militancia joven, se enoje cuando se hable de fraude amplio, porque en muchos casos esa militancia desconoce cuáles son los lectores, cuál es la historia de esa militancia. Necesariamente, al no conocer cuáles fueron los principios fundacionales de esa fuerza política, no pueden reconocer, no pueden saber que es un fraude, a menos que lo investigaran por su propia cuenta, que no lo van a hacer. Por lo tanto, en primer lugar, tuve que exponer por qué yo le decía un fraude al que traicionó absolutamente todos sus principios fundacionales y que hoy está de forma engañosa, engañando a la juventud, llevándolos a militar la corrupción. Porque esa es la mejor definición que podemos decir hoy. Están haciendo que los jóvenes militen la corrupción y militen el adoctrinamiento. Y es importante también entonces el tweet que mencionaron ayer acerca de cuáles son los verbos, cuáles son los principios básicos fundamentales que tiene el Frente Amplio para con nuestra juventud. La narcotización, es decir, la promoción del consumo de drogas, porque no podemos decir que la regulación, la legalización de ciertas drogas es la única política del gobierno respecto de los narcóticos. En realidad es una política continuada para promover el consumo. Por lo tanto, con una juventud narcotizada, tenemos una parte importante de la fortaleza, de la rebeldía natural que tiene la juventud, completamente dormida, apaciguada. Aletargada, exacto. El otro principio del Frente Amplio, el otro de la que tiene para la destrucción de la mente sana en el cuerpo sano de la juventud, que es lo más importante que podemos tener en un país, es precisamente el adoctrinamiento. El adoctrinamiento a través de todas las instituciones que tratan con la juventud, como puede ser el INJU, en fuegos artificiales, en iluminación, para un evento que en realidad no viene de acá, no es un proceso social que se dé naturalmente dentro de nuestro país, sino que viene comandado, por una parte, por la Central Americana de Inteligencia y por otra parte también por las grandes corporaciones internacionales. La cleptocorporación. Exacto. Está muy bien esto que estás diciendo. No es una agenda de derechos autóctona. Exacto. Es una agenda de derechos, entre comillas, esos derechos, impuesta por la plutocracia. Excelente. Y esa plutocracia trae esa agenda de derechos que, por supuesto, las corporaciones no tendrían verdadero poder en nuestro país si no tuvieran unos políticos que permitieran la entrada de esas corporaciones, que avalaran, que de hecho se pusieran totalmente a disposición de esas corporaciones. Pero fundamentalmente pasamos al siguiente punto. El proceso por el cual se lleva a los jóvenes a la ignorancia, el desconocimiento sobre la situación actual y sobre de la historia del país. Lumpenización. La lumpenización. No, Exacto. Cuando se lumpeniza a la sociedad, concretamente se lumpeniza a la juventud, se está destruyendo toda posibilidad de reacción, de respuesta ante la pérdida del Estado de Derecho. Excelente. Por tanto, en la alienación del individuo, en la pérdida de la cohesión social, estamos dejando no solamente de ser una república, sino también de ser una sociedad, y pasamos a ser un conjunto de individuos alienados, que es precisamente lo que las corporaciones necesitan
porque la mejor forma de convertir al individuo en un consumidor para dejar de ser un individuo de una comunidad nacional, un proceso artificial como el que se está dando. Esas corporaciones, precisamente, que el Frente Amplio avala, que el Frente Amplio permite estar en nuestro país, son las que después, por ejemplo, causan o se benefician del propio caos a nivel institucional y a nivel social. Y es importante traer a colación otro tema que también traté en el INE: la falta de empleo juvenil. Actualmente tenemos, después de 15 años y después de haber pasado por una crisis como la del 2002, tenemos las mismas cifras de desempleo juvenil que teníamos en aquel entonces. Entonces, una fuerza política no puede hablar necesariamente de que estamos mejor económicamente, no puede hablar de bonanza económica cuando estamos en términos de desempleo con cifras similares a lo de una crisis. ¿Por qué tenemos desempleo juvenil? ¿Y por qué tenemos desempleo en general? El pasado trimestre tuvimos no 5.000, no 10.000, no 15.000, tuvimos 16.000 nuevos desempleados después del cierre de fábricas, después del cierre de empresas, después del cierre de comercios. ¿Por qué tenemos esas cifras de desempleo? Porque precisamente durante los últimos 15 años se ha trabajado activamente para desmantelar el aparato productivo. Un aparato productivo que, si ya no funciona, necesariamente tiene que tener una suplencia, tiene que tener algo algo que lo compense. Esa compensación precisamente viene por el lado UPM para compensar en términos recaudatorios lo que el cierre de empresas, lo que el cierre de fábricas, que conlleva una política tributaria asesina a los sectores productivos, no puede llevar a cabo. Y es importante que entendamos cuál es el rol de esas corporaciones y de los fondos de inversión que instrumentalizan además la pérdida de la identidad, el adoctrinamiento de la juventud. ¿Cómo está conectado el Frente Amplio, cómo está conectado nuestro gobierno con las corporaciones y con el desmantelamiento? En algunos casos alimentos también. Y de esa manera, mientras se desmantela la economía productiva, se puede llegar a ver, como está sucediendo actualmente, una situación en la cual el país, ante la baja de la productividad y por tanto la baja de la recaudación, profundice un déficit fiscal y por lo tanto no sea capaz de pagar la deuda que generó. Es decir, caiga en la insolvencia. Tenemos una situación en la cual se triplicó la deuda externa. Tenemos el triple de deuda que cuando asumió Tabaré Vázquez en el 2005. Y por tanto, cuando llegamos a una situación de insolvencia como país, necesariamente van a llegar los fondos buitres, los propios fondos de inversión, a exigir mejores condiciones y a seguir adueñándose de un país que necesariamente no va a poder pagar. Y fundamentalmente, Federico, a buscar rédito de esa situación de condicionamiento a través de las políticas extractivistas de los recursos naturales básicos que tiene el Uruguay. Nosotros estamos precisamente, como bien lo estás describiendo tú, sufriendo ese proceso de chantaje por el cual ante la situación aparece una transnacional, ¿verdad?, corruptora que se adueña o pretende adueñar y ha logrado del agua, que es UPM, bajo ese contrato verdaderamente criminal, con proyección genocida. Ya no había más nada para entregarle, ya no teníamos capacidad de pago. El equipo de gobierno lo que hace en todo caso, como lo ha hecho en estos últimos días, es patea la pelota para adelante. Más allá de que esta pateada de pelota hacia adelante, desde el punto de vista con rigor financiero, suponga algún beneficio, lo que no es bueno estructuralmente es tener un gobierno que está poniendo la ignorancia y la corrupción actual en nuestros nietos o bisnietos. Y esa es la realidad de lo que hicieron estos viejos que nos están gobernando, estos viejos corruptos que nos están gobernando. Y por si fuera poco, entregando un recurso estratégico, el agua. Va a traer como consecuencia, Federico, yo te pregunto, cuando se contamine el agua
cuando se contamine el agua de Rocha, cuando se contamine el agua, como ya lo está con cianobacteria de la Costa de Oro. ¿Qué va a pasar con la industria turística, que es una industria pujante en materia de empleo? Bueno, precisamente se ha estado en conversaciones. El turismo, la industria turística está extremadamente preocupada. Es un sector que también forma parte de la economía productiva del país y que está en vías de ser completamente desmantelado ante una situación en la cual se da un hecho claro. Las personas llaman a los hoteles hoy en día, durante la temporada, a preguntar si en el agua hay cianobacterias. Correcto. Si hay cianobacterias, la gente no reserva. Y si no reserva, los hoteles no trabajan, se funden porque están todo el año esperando una temporada que finalmente va a ser muchísimo peor. Y ya las proyecciones de la temporada, que no incluyen un eventual aumento de las cianobacterias, de la presencia de las cianobacterias en el agua, ya está bastante golpeado, con una previsión de un 40% menos de funcionamiento para la temporada. Por lo tanto, este proceso de destrucción que ha llevado el Frente Amplio en los últimos años repercute en absolutamente todas las áreas, en todos los aspectos del funcionamiento de la vida nacional, de la vida pública nacional de un país. Federico, ¿se trató el tema de los agrotóxicos en el INCU? ¿Se trató el tema del modelo agrotóxico impuesto por las grandes corporaciones de los agronegocios, liderados por las mujeres que tienen en Uruguay un laboratorio sociológico? Tratamos el tema, claro, en determinados aspectos había poco tiempo para responder, se trató de utilizar lo mejor posible ese tiempo, pero se trató. Siempre es importante recordar que los otros partidos políticos en ningún momento trataron estos temas que son de vital importancia. Ahí está. Porque es importante entender una cosa, cuando se habla de la defensa del Estado de Derecho, cuando se habla de la defensa de la República, cuando se habla de la defensa de la mente sana, del cuerpo sano de la juventud, se está hablando en defensa de las bases por las que funciona una sociedad. Y si tenemos las bases podridas, si tenemos las raíces podridas en el país, no tenemos nada. Se cae el agua. Claro, exacto. Entonces, si no tenemos Estado de Derecho, no tenemos garantías. No puede existir un Estado si no hay derecho. Es una dictadura. ¿Qué hablaban los otros partidos, Federico? Me intriga cuál era la temática de los otros partidos. ¿Era la politiquería de la promesa barata? Exacto, la promesa barata. La ilusión de que vivimos en un mundo color de rosas, en el cual no hay problemas críticos, no hay una situación crítica en el país. Se habla de la robotización en la educación, mientras no se soluciona el problema del adoctrinamiento, y se hablan de cosas absolutamente superfluas que en realidad no aportan en nada a un país que se está destruyendo, porque esa es la realidad en la que vivimos. Un país que se está destruyendo y que si no entendemos hoy, y que si no solucionamos los problemas base, necesariamente va a dejar de existir en algún momento, quizás en una proyección de 30, de 50 años adelante, pero va a dejar de funcionar como tal. Así que un discurso prácticamente paranoico que estaban haciendo, apartado de la realidad. Totalmente apartado de la realidad. Y mientras tanto, por supuesto, recibí abucheos de la militancia del Frente Amplio, pero hasta de los mismos organizadores, que en algunos momentos la propia periodista dijo que yo tenía que leer más, que no estaba bien informado, públicamente, totalmente innecesario, pero como bien habrás visto ayer, y como ha pasado muchas veces, es normal que muchas veces uno se encuentre en un lugar, en un ambiente hostil, en un ambiente frente amplista, oficialista, porque muchas veces el periodismo trabaja como periodismo oficialista, ¿no? Que el gobierno instrumentaliza a través de la publicidad oficial o muchas otras maneras, pero que en resumidas cuentas termina repercutiendo en la propia opinión de la gente, porque los medios de comunicación son los formadores de opinión, y por tanto, si el gobierno busca la manera de que todos los medios de comunicación porque advierto que ninguno de los otros partidos se plegó en la interpretación de la realidad muy ajustada que tú tenés de golpe de estado técnico, corrupción, la alienación de los jóvenes para que cumplan precisamente una función de legitimación de la corrupción. Nadie se plegó en ese hecho tuyo. Es importante señalar que al final, además de recibir algún insulto de algún frente enojado, de llamarle fraude a su fuerza política, también recibí algunos saludos un poco
con miedo de algunos integrantes de Cabildo Abierto, que si bien conocen plenamente esta situación, no la denuncian, no son capaces de decirla abiertamente. Entonces, en resumidas cuentas, en la práctica no sirve de nada que una fuerza política conozca toda la situación en la que nos encontramos, pero no denuncie y no se ponga los pantalones para solucionarlo, no se ponga activamente a trabajar para solucionar el problema. Cabildo Abierto está tibio. Está muy Cabildo Abierto está tibio. Yo no sé si hay compromiso, yo no sé si no responde a la estrategia de ser un satélite, como lo está denunciando el Partido Nacional, pero está absolutamente tibio. Voy a disponer, amigos, los últimos minutos, nada más que los últimos minutos, en la radio. Ya lo expliqué por el Facebook cuando hicimos a la pausa. El Partido Verde Animalista es un partido pobre, que no tenía existencia estructural, práctica en el país, sino que tenía una existencia electoral. Nosotros, el liderazgo que yo ejerzo en el partido, lo puso en el ojo de la atención del pueblo uruguayo. Como todo partido político, se rige por la ley, y en lo que respecta a la financiación es la ley 18.485. Para que este partido pueda estar en las elecciones se necesita dinero. No tenemos ese dinero. Gestionamos un préstamo ante Banco República, la garantía de ese préstamo es una propiedad que yo heredé. A nivel familiar vamos a conseguir un resto que nos hace falta para financiar las citas. La ley, amigos, la ley, los artículos 20 al 30 de la citada ley resuelve lo siguiente. El 20% de lo que se cobre por los votos van al presidente, el candidato a presidente. El 40% el candidato a senador y el 40% el candidato a diputado. Yo reúno el PBA las tres condiciones. Por lo tanto, la ley pone en el bolsillo del candidato a presidente, a senador y diputado lo que eventualmente se saque por concepto de votos. Es decir, una cifra futura, un dinero futuro que no existe. Y que el candidato, cuando se lo ponga en el bolsillo, lo va a administrar para llevar adelante los fines estructurales, filosóficos, ideológicos, políticos del partido, con la debida fiscalización de los órganos del partido. Ahora bien, cuando hay un movimiento chantajista, que a última hora, cuando ya están hechas las listas, que no se animó a marcar votos para demostrar si efectivamente tiene el apoyo y el caudal que dice tener de la boca para afuera, a último momento, en una maniobra de chantaje, se nos pretende birlar, se nos pretende robar el 40% de lo que hipotéticamente, futuramente vaya a entrar. Me sobra personalidad, me sobra decencia, me sobra transparencia, me sobra fuerza para cortarle la cara a quienes pretendan venir a infringir la ley y a presionar indebida y espuriamente. Y eso hice. Cada peso que entre al PBA, mucho o poco, si es que sobra para pagar el endeudamiento que asumo personalmente, va a ser fiscalizado y se dará cuenta de cada uno de los pesos en qué se gasta. No le quepa la más mínima duda. ¿Saben por qué? Porque si yo entrara a la política para hacer negocio, como se dijo, con infamia, yo no entro en un partido en el que tengo que poner bienes en garantía. Yo no entro en un partido que ataca a las transnacionales, que ataca a los banqueros, que ataca a la coima, que ataca a la corrupción. Me meto en un partido que vota golpe de Estado técnico, que llevan para adelante el proyecto de una organización criminal, el proyecto UPM. Me pongo en un partido donde llegan los narcodólares para bancar campaña. Y ahí sí estaría rico. No me juego la vida como me la jugué ayer, denunciando la mafia de una organización criminal que la encabeza el presidente de la República.
Así que cuidadito con los chantajistas cuando se meten con la moral del líder del PBA. Cuidadito. Y sobre todo mintiendo y editando. Callado la boca. Herido porque le corté la cara a que soy Gustavo Salles Lorier. Tengo 61 años de vida. Tengo 38 años en el Poder Judicial. Nadie puede decir de mí, ni esta boca es mía. Bueno, amigos, ese tema es un tema absolutamente menor y crean que en el PBA existe la suficiente confianza en el líder. Por eso gente joven también va a los comités de bases disfrazados de instituciones, como es el caso de Federico, a plantarse con la verdad, a plantarse con la decencia, a plantarse con la denuncia de la corrupción, con la denuncia del laboratorio ideológico en que se ha convertido el FENAMPS. Ahora, Fede, ¿qué esperás del pueblo uruguayo? ¿Qué sentís cuando te la jugás así? ¿Qué esperás del pueblo uruguayo? Yo entiendo que la reacción de la juventud en realidad es muy dispar con respecto a esta situación en la que nos encontramos. Algunos, me refiero a los que entienden que estamos en una situación de crisis. Algunos necesariamente entienden que la única salida al problema que tiene el país es el aeropuerto de Carrasco. Bueno, eso es terrible. La migración de jóvenes que hay y de jóvenes que piensan que la única solución es salir del país es tremenda. Pero llegados a este punto en el cual entendemos que la situación en nuestro país es crítica, la única reacción que yo puedo tener al respecto es la de quedarme y tratar de trabajar y de hacer todo lo posible, todo mi esfuerzo y también mi vida a disposición de una lucha para recuperar el país, para restaurar la decencia y la moral del país y para lograr que el país vuelva a tener como base, como principios, la excelencia, el trabajo, la moral y por supuesto también la valentía y la educación. Por lo tanto, amigos, esperamos el apoyo de ustedes en las elecciones para llevar adelante estos excelsos objetivos que acaba de expresar este valiente y joven militante Federico Leites. Un abrazo, será hasta el próximo lunes.